Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según los usos horarios que nos reúnen en este instante. Un saludo cálido a toda Hispanoamérica, a los latinoamericanos, a los venezolanos en cualquier parte del mundo en que se encuentren, desde cualquier latitud. Llevan en su alma el peso y la luz de sus raíces. Bienvenido a un nuevo capítulo de Venezuela como problema de la filosofía al diálogo, un espacio donde las ideas se convierten en puentes, donde el pensamiento y la palabra se encuentran para descifrar los latidos de nuestra realidad. Le invitamos a suscribirse, compartir este episodio, enviarnos sus comentarios para seguir construyendo juntos este refugio de reflexión y encuentro. Hoy nuestro querido amigo José Rafael Herrera no podrá estar con nosotros por motivos de salud. Desde este rincón le enviamos nuestros mejores deseos para su pronta recuperación y confiamos que pronto va a estar con nosotros, iluminándonos con su claridad y pasión. Hoy nos acompaña un gran amigo, un viajero del pensamiento, un hombre cuya vida es un tejido de caminos que se cruzan entre el análisis riguroso y la empatía por las historias humanas. Es un sociólogo que ha aprendido a escuchar el rumor de un pueblo en movimiento, un pueblo que en su diáspora lleva consigo no solo maletas, sino memorias, sueños, preguntas. Nació en Puerto La Cruz, pero de España, pero abrazó desde muy pequeño a nuestro país. Nuestro invitado ha hecho de su vida un diálogo constante entre el origen y el destino, entre la academia y la calle, entre los números y el alma. Formado como sociólogo en la Universidad Central de Venezuela, se doctoró en Londres. Su trayectoria es un mapa de conocimiento y compromiso. Como profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, ha guiado generaciones en el arte de pensar la estrategia, el emprendimiento, la innovación y la calidad, no como meros conceptos, sino como herramientas para transformar realidades. Su voz ha cruzado fronteras, resonando en universidades internacionales donde ha compartido su visión de un mundo más conectado y comprensible. Es uno de los fundadores del movimiento de calidad y productividad para Venezuela y los países andinos, un esfuerzo que como un río ha nutrido el desarrollo organizacional y económico de la región. Como director general sectorial de planificación en el Ministerio de Fomento, dejó su huella en proyectos que buscaban dar forma al futuro de un país. Pero sin duda, su obra más resonante es el Observatorio de la Diáspora Venezolana, un proyecto que no solo estudia, sino que abraza la experiencia de millones de venezolanos que han partido en busca de seguridad, oportunidad y una vida mejor. Con más de 20 publicaciones entre libros y artículos, su pluma ha sido un faro en la tormenta. Su obra, La voz de la diáspora venezolana, es un testimonio vivo, un mosaico de datos y relatos que dan rostro a la migración. Y este 2025, con su nuevo libro, ¿Qué hacemos con la diáspora?, nos invita a mirar hacia adelante, a preguntarnos cómo transformar el éxodo en posibilidad. En cada conferencia, en cada actualización del observatorio, en cada mensaje, en las redes, hay un compromiso con la verdad, pero también con la esperanza. Habla de su barrio, de Venezuela, siempre ha estado ligado a nuestro país y pensando en Venezuela, en su reconstrucción. Siempre lo hace con la ternura de quien recuerda el latir de una comunidad, el aroma de las calles que lo formaron, esa conexión entre lo cotidiano que nos hace más humanos y es la misma que lleva en su trabajo donde los números se convierten en historia y la estadística en vida. En este episodio de Venezuela como problema de la filosofía al diálogo, tendremos un privilegio, el de conversar con un pensador que ha hecho del movimiento de un pueblo su objeto de estudio, pero también su causa. Hablaremos de la diáspora venezolana, de sus raíces, sus impactos, sus sueños y de cómo la sociología y la filosofía y el diálogo pueden ayudarnos a encontrar sentido en medio de la complejidad.
Será una conversación para mirar de frente los desafíos, pero también para imaginar los caminos que aún podemos recorrer. Así, queridos oyentes, le invitamos a quedarse, a abrir sus mentes y sus corazones, porque hoy nos espera un encuentro que promete ser tan profundo como inspirador. Bienvenidos a este espacio donde las ideas se encuentran, donde Venezuela como problema se convierte también en una puerta hacia el futuro. Hoy tenemos a Tomás Páez. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bueno, bueno, la verdad que con esa presentación es un compromiso. Te doy esas palabras, me llenan, digamos, no sé, no sé qué decirte. Es un honor de estar aquí y escuchar. No me lo imaginé, se me erizó la piel mientras te escuchaba. Así que gracias por esa presentación y gracias por la invitación. Bueno, Tomás, tú sabes que nosotros en estos últimos programas, José Rafael Herrera y yo, hemos estado tratando de abordar, pero desde la vida cotidiana, ese periodo del 58 al 98, donde tú te formaste, donde tú participaste. Así que te invitamos a hacer un recuerdo de tu infancia, cómo fue eso de que llegaste de España, o sea, vienes de la migración, conoces eso familiarmente, cómo te integraste a la comunidad venezolana, tu participación en el MAS cuando eras joven. Te invitamos a recordar para que No, las generaciones jóvenes conozcan pues tu historia. a ver, de verdad que, bueno, fue en el Claré, yo estaba creo que en segundo grado, y la integración fue rapidísima. Yo no tuve ningún problema de integración, fue rápido. Yo no recuerdo sino eso, el Claret. Recuerdo que además no se podía pagar porque costaba en ese momento 75 bolívares. Yo vivía en La Carlota. Era un apartamento en un edificio que todavía existe, el edificio Internacional. Eh, Éramos muchos para tan poco espacio en esa casa, ¿no? Entonces, no era posible pagar el claret, costaba 75 bolívares al mes, y terminé en lo que hoy es la Escuela de Enfermería, que en ese momento era la Salle de Cebucán, era la Salle no de Tienda Honda, no de la colina que estaban comenzando a construirla, sino la que permitía pagar, porque creo que era 20 bolívares al año. Entonces eso sí lo podía pagar la familia. Bueno, 20 bolívares al año sí se podía. Eh, no, fue una infancia llena de patines, de juego con el tema electoral, corriendo detrás de las tarjetas que nos lanzaban los partidos políticos, ¿no? Lo recuerdo además con mucha alegría. Recuerdo bicicleta, patines, entrar al Parque del Este en horas extrañas para, bueno, para ver, disfrutar y salir corriendo. Todavía no existía la casona y salíamos corriendo por ahí. Luego fue el sublet, ¿no? Yo, primero, en el Mariano Picón Salas estaba terminando de construir el liceo, pero la familia se mudó gracias a un cuñado que es como mi hermano mayor, mi papá, todas esas cosas juntas. Se echó la familia arriba y nos mudamos a San Bernardino, a la casa de él, que fue al final nuestra casa también. Y pude estudiar en el Liceo Carlos Sublet, ¿no? Yo siempre he trabajado, yo estoy trabajando de los 8 años, eh, y siempre hacíamos un trabajo en la casa. Recuerdo que mi hermana trabajaba en una fábrica que todavía existe en la Trinidad, Bonaca se llama la fábrica, que hacía bordados de telas y encajes. Entonces nosotros nos llevábamos el extra para la casa para poder complementar. Y ahí entendí que la productividad se penalizaba, ¿no? Entonces, mi cuñado, que era un ingenioso, diseñó un sistema para acelerar los procesos y entonces producíamos más, pero nos pagaban menos, ¿no? Porque se asustó la empresa, dijo que no puede ser, estos señores están... entonces siempre trabajábamos en la casa complementando, bueno, teníamos que sobrevivir, pues no era un esfuerzo. Entonces cuando a mí me hablan de pobreza, le dije, esa materia la tengo completica, ¿no? Yo pude estudiar además
agradezco, no sabes cuánto, al Banco del Libro, que estaba recién creado, el sistema de canje. Yo nunca tuve un libro por el autor que designaba o asignaba el profesor. Libro de historia por yo no sé quién. Eso no existía. Yo tenía que ir al banco del libro, cambiar el que había, ¿no? Entonces, pero gracias al banco del libro, donde después terminé siendo, soy director del banco y terminé coordinando el sistema de Bibliobús Barrio, que fue una experiencia hermosísima, gestionando 3 bibliobuses que iban a barrios y cárceles en Venezuela, ¿no? Ver a los chamitos en San Agustín, en la Cota 905, en Barrio Kennedy, perseguir el autobús, llevarse los libros, eso fue una cosa maravillosa. Hay un momentico porque quizás los jóvenes no están comprendiendo de qué se trata eso del bibliobús porque no lo vivieron, aunque el Banco del Libro todavía está funcionando y con fuerza, ¿no? Pero cuéntanos, Sí, cuéntanos, ok, grafícale a los ese oyentes cómo era. es un proyecto hermoso, que uno echa en falta, que no tenga como más fortaleza y que dio pie, gracias a Virginia Betancourt, al desarrollo de las bibliotecas nacionales, ¿no? Fue un movimiento muy poderoso en todo el país, y había tres áreas de atención, 3 focos de atención, además de la red de bibliotecas. eh, Era fortalecer el sistema de información, el sistema de llegarle con libros, con información, con textos, documentos a estudiantes y con literatura cuando llegábamos a los barrios, ¿no? Entonces, era un sistema en el que esos bibliobuses prestábamos servicios al INSE, el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, que era un servicio, una institución de formación más bien técnica, profesional, a el Bibliobús Escuela, que era prestarle servicio a los maestros por supuesto, para llegarle a los muchachos en las escuelas, y el Bibliobús Barrio, que se encargaba de llegar a las zonas más humildes del país, el barrio San Blas, recuerdo, San Agustín del Sur, que era, en algún momento fue mi casa, el barrio Marín, y vine a ser al verdadero Madera, ¿no? No, Tipo no de lo que música. derivó después, sino aquella gente que además sufrió el accidente en el Orinoco, ¿no? Donde estaba el hermano de Nené Quintero, ahí vivimos en la Cuarta de Marín, conociendo de cerca, bueno, a Felipe Blanco, que todos ellos congueros en este momento de lujo, a Mandingo, que está ahorita en Alemania haciendo música. Entonces el Bibliobús Barrio hacía eso, llegaba a los barrios del país, te digo 3 del país, no, en este caso de la región capital, eran 3 bibliobuses que todos los días iban cada uno a un barrio seleccionado previamente en un trabajo con la comunidad que derivó, por ejemplo, en la creación de bibliotecas en Petare, o que derivó en creación de bibliotecas por parte de la comunidad en el barrio San José. Entonces, con la participación de los jóvenes y el compromiso de los jóvenes y el apoyo, entonces eran un conjunto de servicios, préstamo de libros, después se ofrecían préstamo de cajas viajeras, eran 300 y tantos libros en una caja que le permitía renovarse con una cierta periodicidad, para que los muchachos tuvieran, y los muchachos y las familias tuvieran acceso a los textos, y uno disfrutaba enormemente. A nosotros al principio nos daba miedo de, bueno, ¿y esos libros se van a perder? No, 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 esos libros no se perdieron nunca. Los muchachos aprendieron además a conservar los libros, la familia convirtió ese tema en una labor de formación, y luego había un bibliobús especial, que era un autobús grande, en el que se hacía actividad, película, actividad, teatro, pintura. Era una cosa impresionante. Y teníamos ahí un equipo de gente que hoy estaba Chipilo, que está en este momento en Francia, Francisco Olivares, que dirigió, que trabajó en el Universal, gente que gente, no los menciono a todos, no me vienen todos los nombres a la cabeza en este momento, pero se armó un equipazo de gente comprometida con el trabajo
fueron 3 años. Por supuesto, yo trabajaba y estudiaba, entonces yo estudiaba e iba a la universidad de 7 a mediodía, a las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, y estudiábamos a partir de las 10 de la noche. Nosotros cerrábamos la biblioteca de la Universidad Central a las 11:45, cuando la biblioteca de la universidad se cerraba a las 11:45. Entonces, y también hacíamos actividad política. Entonces militábamos, yo militaba en el MAS, era el secretario de organización de la Juventud del MAS, y luego además fui presidente del Centro de Estudiantes de Sociología, y de ahí luego pasé a la Dirección Nacional Juvenil hasta que, bueno, comienza todo el proceso de análisis de situación, de comprensión de las limitaciones del modelo, con dolor ver lo que había, conocer lo que era el modelo funcionando realmente. De que pases para allá, que quizás en América Latina nos ven y no saben quién es el MAS, el movimiento al socialismo. Grafícanos allí. Ok, el más, sí, claro, me llama la atención esas precisiones que tú haces, porque es verdad, existe un más en Bolivia. El más nuestro, el movimiento al socialismo en Venezuela, nace de una ruptura con el Partido Comunista venezolano. Los dirigentes más importantes del Partido Comunista, o por lo menos una parte de los dirigentes más importantes, que se habían lanzado en una aventura terrible, que fue la guerrilla. No solamente fue un error político, fue un error humano. Tú no puedes matar gente para lograr el poder, eso es una contradicción en los términos. Digamos, si quieres más democracia y quieres mejorar la calidad de vida. Esa discusión la dio en un libro brillante, Teodoro Petkov, con el libro Socialismo como Problema, cuando aborda el tema de la invasión a Checoslovaquia. Nosotros estábamos en ese momento en otra cosa, nosotros estábamos experimentando, estábamos en el poder joven y haciendo miles de cosas. Estábamos en la coordinadora de luchas estudiantiles, que no tenía nada que ver con ningún partido político en particular, pese a que después me enteré que intentaron, digamos, colonizarnos. Pues la gente, algunos partidos, la gente sobre todo de la Juventud Comunista, enviaron cuadros destinados a cooptarnos en ese proceso de transición del comunismo al MAS. Hubo un periodo, en el caso mío, hubo un periodo hasta trotskista, ¿no? Cuando uno creía que Trotsky era la parte buena, sin saber que era igualito, ¿no? La cifra, los datos y las citas que uno puede hacer de León Trotsky, que está muy bien retratado en ese libro de Leonardo Padura, cómo fue asesinado. Pero la serie que se hizo sobre Trotsky revela que aquello que había dicho otro autor, Isaac Deutscher, en esa trilogía sobre Trotsky, no era mejor que Stalin y tampoco era mejor que Lenin. Entonces, eh, fue un proceso hasta que derivamos parte importante de nosotros en el MAS. No fue de inmediato, pero reconocemos entonces en Teodoro el liderazgo, reconocíamos en Pompeyo una fuerza extraordinaria, en gente como Caraquita, que era un político de esos simpáticos, inteligentes, pues, Bayardo Sardi, fue Alonso Palacio, además había un proceso de discusión, de búsqueda, nos pasaban el informe y el análisis político cada semana. Era una cosa y una dedicación tiempo completo. Digo, cuando digo tiempo completo era tenemos que estudiar y tenemos que trabajar, pues nadie nos financiaba, pero sí, fue un periodo hermoso. El MAS, ganábamos todas las elecciones en la universidad, donde hacíamos política hasta que Alfredo Caraballo, un profesor amigo del MIR, nos dijo: nosotros estamos aprendiendo mucho de ustedes, en 2 años les vamos a ganar, ¿no? Cosa que en efecto ocurrió. El querido Alfredo, que fue mi profesor, una persona exquisita, brillante, además inteligente. Entonces, esa experiencia fue muy buena, fue muy rica,
pero también fue muy dolorosa en el sentido de que ibas viendo, conociendo, pues nosotros estudiamos en una escuela en el que veíamos marxismo hasta en estadística, ¿no? Entonces, cosa que es más o menos imposible. Estudiamos imagínate tú, metodología con el libro de Mao, ¿no? De las contradicciones y luego aprendimos que las encuestas no dibujaban, no eran importantes, entonces no aprendimos a hacer encuestas porque lo que hacíamos era criticar a las encuestas porque las encuestas conocían nada más la parte aparente de la realidad, la parte dura, que era la lucha. Entonces, todo lo resolvíamos muy facilito, nosotros teníamos la fórmula. Hay ricos, pobres, era una película de vaqueros sin sheriff, ¿no? Entonces, eran buenos y malos, y resulta que la vida es mucho más compleja que eso, que hay gente buena en todos lados, que los proyectos se debaten, que los adversarios son gente que está ahí contigo, que no son enemigos, sino... entonces, yo creo que ahí fue un aprendizaje muy doloroso. Todavía, es decir, cuando yo reviso todo lo que ocurrió en la Unión Soviética, todo lo que ocurrió en China, todo lo que ocurrió en Cuba, yo debo tener como 56 primos en Cuba, eh, y uno dice, es terrible lo que puede llegar a ser el socialismo real. Entonces ha sido un proceso de búsqueda de- sí, en eso estamos. Y después, ya graduado, ya estaba empezando a trabajar como profesor en la universidad, trabajaste en el Ministerio de Fomento. Cuéntanos Claro, cómo veías ese país, ese, no, fíjate, yo terminó la escuela, ya estaba un poco, cuando estábamos terminando la escuela era un poco cansón porque era más o menos, se repetía, tú aprendías tres frases, marxismo, ta, ta, y resolvías, ¿no? Recuerdo que cuando yo llego a Inglaterra, yo había sido un excelente estudiante en la universidad y cuando llego a Inglaterra presento mi primer paper, además lo hago en español porque el profesor había sido asesor en Venezuela, Chile y México, es decir, que habla Alan Gilbert. Y cuando yo presento mi primer paper que le hablo, nosotros veníamos ya de la escuela pulanciana y altuseriana en la escuela de sociología, el tema de la autonomía relativa. Ya no es que el Estado era el representante de los intereses, sino que había una autonomía relativa. Y entonces el señor me dice, el profesor me dice, ¿autonomía relativa cuánto? ¿Todas? ¿La mitad o un poquitico? Porque si es un poquitico es distinto a si es toda o casi toda. Entonces, bueno, fue entrar en un debate, a mí fue un aterrizaje forzoso. El doctorado fue, bueno, usted tiene que estudiar y estas cosas no es que lucha de clases, ricos contra pobres, los malos son los ricos, no, no, esto es... Y yo hice mi trabajo sobre el Estado Lara, el tema de la descentralización, la importancia de lo local. Ese es un tema que a mí siempre me ha ocupado porque el papel del municipio, ¿no? Que me preocupa mucho ahorita en ese debate que hay en Venezuela, porque eso es una unidad clave. Igual en el proceso migratorio la gente no migra a países, la gente migra a localidades y migra desde localidades, ¿no? Y eso tiene consecuencias en esas localidades. Y fue un aterrizaje forzoso. Yo envío los papeles para el concurso de credenciales. Yo algunas cosas soy despistado para ver exactamente en qué estaba concursando yo, ¿no? Gané el concurso de credenciales. Yo estaba en Inglaterra y envió y fue con el apoyo de una de las profesoras que dejó marcas en mi alma, ¿no? Que es Yanea Amat, que eso lo sabe poca gente. Una de las cosas más importantes en mi currículum es que Janet me pidió como su profesor sustituto cuando ella le dio el cáncer. Yo quiero que el profesor que me sustituya a mí sea Tomás Páez. Eso para mí es, bueno, tocar el cielo, pues, ¿no? Era la persona que nos hizo ver, pues nosotros leíamos a todos los autores en la escuela de sociología
desde el marxismo, ¿no? Entonces le pedíamos a Durkheim que fuera marxista, ¿no? Y le pedíamos que hablara de lucha de clases. Y entonces ella me dice, bueno, por favor, abracen al autor y después desentiéndanse un poquito, pero abracen al autor, vean qué es lo que te dice Weber. Y bueno, y después le dice por qué estás en desacuerdo, pero no le pidas de una vez que Weber sea marxista cuando no lo es, ¿no? Entonces fue un aprendizaje muy duro, fueron como muchos golpes pero que nos sirvió de muchísimo y se inicia un proceso y ahí hay otra figura para mí importante, o dos figuras importantes. Una, Emeterio Gómez, que comenzó a poner en discusión la teoría del valor, ¿no? Nosotros, yo creo que yo me he leído, creo, no, todos los libros de Marx, ¿no? Los tengo ahí en la casa. Eh, pero cuando ya Emeterio comienza a discutir la teoría del valor e hicimos los primeros talleres por los lados del 7-3, él se va a hacer un año sabático al Zulia y edita un primer paper en la revista que sacaba la Escuela de Economía. Entonces, con Emeterio fue luego el otro libro de Teodoro, todos nos habíamos leído, por supuesto, era un referente, Teodoro era una guía intelectual en el más, siempre pensé que debimos haberle hecho algo en vida, un reconocimiento por los efectos que él produjo en nosotros, ¿no? Sin que él lo supiera, efectos no esperados. Con su libro, que no es el mejor, pero que impactó mucho, Proceso a la izquierda, ¿no? Ese libro, como me decía Emeterio, a él le hizo, Emeterio venía del marxismo agrícola, le decía yo, él venía del Ciara, de una cosa, entonces, mm, eso fueron la convergencia de varios procesos. Entonces, bueno, yo envío eso, la profesora Janet me dice, Tomás, están abriendo un concurso de credenciales, ya yo estaba por discutir la tesis, ya la había presentado en el mes de junio y la discutía en septiembre. Y entonces, bueno, lo que me faltaba era el papel, pues porque yo hice además dos en uno. Yo hice el MPhil PhD, las dos, maestría en filosofía y doctorado en planificación. Entonces, envió los papeles, ganó el concurso, pero yo no sabía, yo había sido preparador, yo ganaba 600 bolívares como preparador. Y cuando me dicen, no, usted acaba de ganar un concurso de credenciales, además un viaje extrañísimo, tuvo que ir en julio, no tenía plata, entonces la beca mía era la del CONICYT, entonces era el primer Ryanair que era Laker Airlines, que no había comida, era un viaje de esos, Londres, Nueva York, no sé, Guatemala, El Salvador, Panamá, Medellín, o Barranquilla y luego Maracaibo, Caracas. Una cosa horrible ese viaje, pero era lo que yo podía pagar, eran creo que 300 libras o $300. Entonces, cuando me doy cuenta, yo gano un concurso de credenciales 4 horas. Que era lo que yo dictaba, pero ganaba, como preparador ganaba 600 y como profesor pasaba a ganar 1100. Entonces, pues eso no daba para nada. Pues entonces, inmediatamente, y eso por otro lado me sirvió porque siempre tuve que mezclar el trabajo en la universidad con el trabajo en la calle, ¿no? Con las empresas, hicimos el trabajo del impacto en el desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco. Ha sido interesantísimo siempre estar en la calle. Después fundamos el movimiento de calidad y productividad y hicimos el desarrollo, el Centro de Productividad de Guayana, el Centro de Productividad del Zulia, en Lara, en Carabobo, luego en los países andinos, luego hicimos el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa y el Emprendimiento, y en los últimos años he estado metido en este tema de que surge en la central con una preocupación, una cosa que yo decía, pero ¿qué pasa aquí? Y le pregunto a uno de mis estudiantes que estaba aquí en España, le digo, ¿cuándo regresas a Venezuela? Y con su cara, no necesito palabra alguna, mi mamá se estremeció en el cementerio del Este, ¿no? Los huesos le temblaron porque se acordó de ella, pero con una intensidad muy grande, ¿no?
Pero fue su cara. Esa fue la más suave de las palabras, ¿no? Su cara, su gesto. Claro. Yo dije, aquí pasa algo. Y con un hermano de toda la vida, Chipilo, con quien tenemos experiencias de viaje, de militancia política, desde el poder joven, etcétera, comenzamos a desarrollar el proyecto. Él dice que en Francia, yo digo que en España, pero bueno, al final ganó él, fue en Francia. Empiezas con el proyecto este de la diáspora. Sí, le digo, oye, este estudio hay que hacerlo, pero Ujú, no yo, este estudio hay que hacerlo, ¿no? ujú. Yo iba y venía, mientras era posible, primero había plata para comprar, con el salario de la universidad uno podía comprar pasaje, ¿no? Y había vuelos hasta el año 2014, ¿no? Entonces yo en el año 2011 le digo a Chipilo, oye, este estudio hay que hacerlo, y empezamos a darle vuelta, nos pusimos de acuerdo sobre los principios, el enfoque, con algunos puntos de partida que me parece que son importantes, además en el medio del debate internacional que hay hoy en relación con la diáspora. Toda diáspora, y Venezuela es el mejor posgrado en diásporas, porque Venezuela cogió venezolanos de todo el mundo. Eh, Toda diáspora es irremediablemente positiva, ¿no? Porque la gente sale a buscar opciones, sale a buscar posibilidades, ¿no? Entonces, nosotros recibimos eh, eh, gallegos, canarios, vascos, que no es, cuando uno dice la migración española, no, ahorita estamos haciendo también otro trabajito aparte. Hay migraciones desde España, ¿no? Son distintas las migración vasca, canaria y gallega, digamos, pero todas son positivas, ¿no? Pero después tenemos la colombiana, tenemos y bueno, Venezuela tuvo gestos de xenofobia, ¿no? No es que, no solamente xenofobia, sino era blanqueadita la discusión de la ley del 36, es para blanquear la población. Claro. Eh, en el año 1952, Luis Esteban Rey, un periodista de ECO, escribe un artículo llamando la atención sobre el tema de la xenofobia. Y en el año 1958 la Cámara de Industria y Comercio, Cámara de Comercio de Caracas, saca un comunicado público diciéndole a los migrantes, por favor, no maltraten a los venezolanos, y a los venezolanos, por favor, no maltraten a los migrantes. Cuando tú haces eso desde un comunicado público, eso significa que es importante el tema, ¿no? Eh, con la llegada de la democracia también, y el famoso 80-20, se genera despidos, personas que tenían trabajo que lo pierden por ser de origen extranjero. Digamos, ahí hay que rehacer la historia, pero cuando estábamos hablando de eso decíamos, y ese es un poco el proyecto de la diáspora, en el año 1936, después de cuando ya Alberto Adriani había escrito por los lados del 20 y los principios de la década del 20, cuando Gómez lo envía a Francia o Inglaterra, ahorita no recuerdo dónde escribe la tesis, ya habla del tema migratorio, ¿no? Y no por casualidad es ministro de Agricultura cuando se decide hacer la ley de extranjería. Y por otro lado, Arturo Uslar Pietri, digo, como representantes, pero también estaba Miguel Otero Silva, Andrés Eloy Blanco, promoviendo la migración, digamos, hubo un consenso de las élites de que Venezuela necesitaba migrantes para poder absorber ese crecimiento que venía a una velocidad impresionante, digamos. Es como si hoy nosotros fuésemos el centro, el backbone del tema digital en el mundo, ¿no? Eso fue lo que hizo Venezuela, que fue un salto cuántico. Pasó de ser un país miserable en términos de ingreso per cápita a un país que en pocos años superó no solamente a toda Latinoamérica, superó a casi todos los países europeos, ¿no? En términos de ingreso per cápita. Eso a casi 100 años de distancia, que cuando nosotros arrancamos era un poco menos, pero cerca de los 100 años de distancia, nosotros necesitamos hoy una estrategia de gobernanza de esa diáspora, una estrategia
dirigida a articularse a una sociedad que son 9.100.000 hasta el mes de abril, de acuerdo a nuestros datos, distribuidos en más de 1.500 municipios, más de 500 ciudades y 90 países. Entonces, bueno, tenemos venezolanos hasta en Groenlandia, es decir, ahí ya en Groenlandia conocen el tequeño y la arepa de Venezuela. Entonces, esa capacidad humana no la puede perder el país, pese a que tiene que abrirse espacio entre la negación de su existencia y la incomprensión. Entonces, la diáspora y las más de 1.300 organizaciones que nosotros tenemos mapeadas se han venido abriendo espacio, haciendo una diplomacia pública alterna y una geopolítica alterna a la del régimen venezolano. Hicimos un salto cuántico en la conversación, pero no importa. Este, fíjate, ya que estamos montados ya en 2025, nos estás diciendo que somos 9 millones de venezolanos en la diáspora. Esa es Más la de 9 millones, más 9 de millones 9 100 mil. millones. En tus libros, ¿qué es, en estos estudios que has realizado, cuál es la columna vertebral? Qué es lo más relevante que has encontrado? ¿Cuál es el hallazgo que tú dices, que tú puedas decir, mira, mis hallazgos fundamentales son A, B, C? ¿Cuáles serían esos que nos puedas decir? Bueno, menos mal que me das tres oportunidades, A, B y C, porque si era uno solo me enredaba la vida. Es una manera de preguntar. Eh, no, a ver, la primera, el primer tema, cuando nosotros arrancamos con el trabajo, estoy hablando del año 2012, este es un proyecto que nace en la Central. Una de las primeras presentaciones que fue en el Congreso de Psicología de una asociación de psicólogos dinámicos, psicoterapeutas en Venezuela, bajo el lema los que se van, vienen, los que se van, los que se quedan y los que van y vienen, ¿no? Entonces, cuando estábamos hablando de eso, yo nunca me imaginé, ni cuando iniciamos el equipo, cuando construimos el equipo, porque fue necesario, frente a la ausencia de información, cómo suplíamos, cómo llenábamos ese vacío, ¿no? Entonces, empezar a contactar gente en todos lados y en el primer libro, en la edición del primer y hasta ahora único estudio global, hay muchos estudios sectoriales, regionales, locales, con aspectos, dimensiones y tal, pero del enfoque global de conocer las razones, el perfil sociodemográfico de los venezolanos, aplicando cuestionarios, focus, entrevistas a profundidad, historias de vida, incluso sumando dos preguntas que nos regalaron la gente del petróleo, que habían hecho un estudio y habían respondido 6.000 y tantos petroleros o expetroleros, bueno, gente que fue expulsada de la industria. Encontramos que el universo que teníamos enfrente era más de 10.000 personas informándonos, ¿no? Con las mil y tantas encuestas nuestras, más las ciento y tantas entrevistas, más los talleres, etcétera, ¿no? Entonces, una de las dos respuestas que eran como contradictorias, ¿no? Le preguntamos, ¿usted piensa regresar a Venezuela? Y nos veían como nuevamente, mi mamá se estremecía en el cementerio. Me decía, "Bueno, ¿cómo me vas a estar preguntando? Tú eres loco. Me estás preguntando si me acabo de ir, ¿cómo crees que voy a regresar? ¿No? Entonces, ajá, pero ¿y si las cosas cambian? Pues, eh, bueno, me lo pensaría. Eh, pero el 80% nos dijo, no quiero regresar, ¿no? No voy a regresar, no estoy pensando en regresar. Y bueno, cuando nosotros esto lo hemos actualizado, tú dices, bueno, ha pasado un cuarto de siglo. Muchos que se fueron sin pareja se casaron, otros que se fueron con pareja y con hijos ya tienen hijos y son abuelos. Entonces, entonces esto crea complejidad en la decisión de retornar o no. Eso es una decisión absolutamente individual, ¿no? Pero cuando le hacíamos la última pregunta, ajá, ¿y usted está dispuesto a participar en la reconstrucción de Venezuela? El 99% nos decía que sí. Entonces tú dices, bueno, no quiero regresar,
pero sí estoy dispuesto a participar, quiero hacerlo y además no es que lo hablo, lo hago. No es que lo digo, lo ejecuto. Eh, entonces lo ejecutan ¿cómo? Denunciando. Y entonces incluso cuando estábamos discutiendo el título del libro, dice, ¿qué hacemos con la diáspora? Le dije que es una pregunta para el futuro y resulta que la diáspora está trabajando desde hace 20 años en el tema con Venezuela. No es que ¿qué es lo que va a ocurrir? No, 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 lo viene haciendo. Las denuncias que no pueden hacer los venezolanos que están en el viejo mapa, porque el mapa de Venezuela ya es historia, ¿no? Venezuela lo que ha hecho es ensancharse y los venezolanos lo que han hecho es mudarse más lejos, ¿no? Y eso es relativo, porque quien se muda de Maracaibo a Barranquilla, eso le queda mucho más cerca que mudarse de Maracaibo a Carúpano, ¿no? Entonces, cuidado con irse de Maracaibo a Maicao o a Riohacha es casi que hacia Mercado al lado, pues, ¿no? Entonces, Claro. ojo porque el tema fronterizo a veces impide ver todo esa realidad de una nueva geografía de Venezuela, de una nueva, de un espacio ensanchado, de nuevas oportunidades, nuevos conocimientos adquiridos y ver que hay disposición a participar y que lo están haciendo no vía remesas solamente, que ya eso, remesas sociales y económicas, las dos tipos, inversiones también, pero es intercambio de ideas, formación, investigación conjunta, redes en el campo de la física, redes en el campo de la comunicación, denuncia de lo que está ocurriendo en el tema ambiental, carcelario, derechos humanos, etcétera, etcétera, pero además con proposiciones, entonces proposiciones de los ingenieros, proposiciones de los comunicadores, proposiciones de los emprendedores. Veamos que ahí se van construyendo unas redes y unos tejidos muy densos donde la sociedad civil ha tenido un papel prominente, digamos, ha sido sobre la sociedad. Si usted quiere saber de violencia, Observatorio de Violencia, que lo dirige, que le acaban de dar ahora un merecido reconocimiento al incluirlo como individuo de número de la academia, a Roberto Briceño. Si usted quiere saber de desnutrición, Susana Rafali. Si usted quiere saber de fronteras y está en grave situación, Tarazona. Si usted quiere saber de derechos humanos, y también está Rocío San Miguel. Entonces tú dices, bueno, son un montón de organizaciones que han venido haciendo un trabajo, el Observatorio de Prisiones, el Observatorio de Libertad de Expresión, por IPIS, Espacio Público, Expresión Libres, organizaciones nuevamente de la sociedad civil que están poniendo la carne en el asador. Y lo están haciendo además conectado a las organizaciones internacionales. Entonces, ese esfuerzo que se viene haciendo es lo que ha fraguado, esa es la estrategia, la han venido construyendo a pulso, abriéndose, como te decía antes, espacio entre la negación de su existencia, que hoy el cinismo en su límite excelso lo convierte en defensa de quienes han sido deportados a El Salvador. Dice, bueno, como este gobierno que desconoce la existencia de la diáspora, que niega su existencia, además lo hizo públicamente frente a la gente que está acogiéndolos, a los ministros. Lo hizo el señor Maduro en Naciones Unidas, cuando participó se lo hizo frente a Holmes Trujillo, lo hizo frente al otro, y dice, bueno, pero estos señores, ¿qué le están diciendo si los están recibiendo en Cúcuta, en Pamplona, en Barranquilla, en Tumbes, no sé, en Valparaíso? Entonces, y hoy intentan aparecer como... Y por otro lado, la incomprensión es, esto es fuga de cerebro, ¿no? Ese es el más usado, ya no se utiliza tanto por fortuna. Ese es un término que inventó el socialismo soviético para oponerse al artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos en 1948, ¿no? Con el argumento de que eso era fuga de cerebro. Claro, porque para el socialismo, el ser humano, para ese socialismo real, el ser humano es una pieza, es un engranaje. Y si es engranaje, entonces la fábrica no funciona. Pero no es porque es persona, sino porque es engranaje.
Entonces, y la gente lo sigue utilizando. Después empezaron a hablar de crisis migratoria. No, no, vale, no, no pierdas el foco. La crisis es la del país, no un país que tenía una persona que medía 1,90 y pesaba 100 kilos, y que de pronto esa persona con ese mismo peso, con ese mismo tamaño, está pesando 20 kilos, ¿no? Que es la contracción del 80% del PIB. Esa persona no se puede sostener en pie. Entonces, eh, la crisis es esa, la crisis es que no hay salud, la crisis es la educación esta, ¿cómo es lo que llaman? Mosaico, que es trabaja 2 días, das clases 2 días y 3 te rebuscas, ¿no? Porque este es el socialismo perfecto, tú haces que trabajes y yo hago que te pago, ¿no? Entonces, esto es una cosa terrible y tú ves, uno agradece la experiencia del 23 de enero de unas maestras que dijeron, bueno, ya que esto es así, vamos a tratar de coordinar para que el maestro que se va 2 días o 3 días, coordine con el otro para que los muchachitos tengan los 5 días de clase. Oye, tú dices, eso es un esfuerzo que está haciendo nuevamente la sociedad venezolana, que ha demostrado una capacidad enorme de trabajo. Entonces esa diáspora lo viene haciendo y ha forjado ella misma esa estrategia. Lo que queremos es crear la institucionalidad. Cuando digo institucionalidad no es para crear un ministerio, no, no, es para crear un mecanismo que permita una mayor participación de la sociedad civil, del sector privado, por supuesto, del gobierno también, o del Estado en este caso, para aprovechar esa ventaja de nuevas relaciones, manejo de nuevas lenguas, contactos personales, institucionales y empresariales. Todo eso vale oro porque se trata de la persona. Y el mejor activo que tiene una empresa y un país es el ser humano. Ahora, Tomás, uno de los argumentos fundamentales que se decía para el 28 de julio era que los países de América Latina tenían que apoyarnos justamente por el impacto migratorio en sus países. Es decir, que el argumento era, mira, va a existir mayor migración si no sale Maduro, por lo tanto, apóyennos. Entonces, quiere decir que este impacto migratorio se le veía desde una perspectiva negativa hacia los países de la región de América Latina. ¿Cómo tú evalúas esa argumentación? Ese es un error. Eso es un error. Pero además es un error con datos, no, no es un error porque creo. Eh, un error porque las evidencias que ya han sido trabajadas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, empresas de consultoría, la banca privada y los organismos, los ministerios de finanzas, no respaldan ese argumento. Las diásporas, como dije al principio, son irremediablemente positivas. ¿Por qué? Porque primero, toda diáspora es joven, en principio. Se producen entre las edades productivas y reproductivas, ¿no? Y la diáspora, la gente siempre piensa, y aquí hago una pequeña digresión antes de pasar a la respuesta, la diáspora siempre se piensa como aquella que salió de la frontera, ¿no? Y se olvidan de los 2 millones de niños y jóvenes dejados atrás, y digo dejados atrás porque es una terminología, a mí no me gusta, del tema migratorio en Venezuela. Eh, Eso es impacto en la seguridad social, el hecho de que se te haya ido, que se haya mudado más lejos, que no esté contribuyendo a la seguridad social porque como no existe, no, no existe, ¿no? Eh, Resulta que no están pagando la seguridad social. ¿A quién sostienen las generaciones que vienen? ¿No? La seguridad social, porque si no tienes ingresos, no hay pagos, no hay tributos, no hay impuestos. ¿Cómo impacta eso el tema incluso de las votaciones? Porque la población que está creciendo más allá de la frontera, ¿no? Eso está afectando las proyecciones de población, eso está afectando los programas que tú tengas en el sector salud, en educación, en electricidad, en transporte, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es para hacer una llamada de atención al hecho de que cuando uno habla de diáspora, no puede pensarse en un dentro y un afuera, sino en una nueva geografía, en una nueva realidad.
el tema que me preguntabas de asociar con doble Z está asociado al tema de el otro término, que es crisis migratoria, que es la confusión terrible, porque crisis es problema, entonces no puede ser que la migración sea la causa y la consecuencia, digamos, o es una cosa o es otra, y realmente lo que origina el flujo migratorio venezolano inédito durante el siglo pasado, aunque ocurrió por los lados de la época de la independencia, pérdida de la Primera o Segunda República, y además durante el siglo XIX hubo procesos migratorios, ¿no? Con toda esta confrontación entre caudillos, etcétera. Entonces, la crisis es el país, no es la diáspora. La diáspora al revés, la diáspora y los datos que existen lo confirman, lo avalan. Se ha medido el impacto de la diáspora en República Dominicana, en Panamá, en Colombia, en Perú, en Chile, en Roraima, y lo sintetizo con unas palabras de la comunidad argentina. La migración que nosotros estamos recibiendo es joven, preparada y emprendedora. Entonces eso vale oro. Y toda migración, y en eso Venezuela tiene varios posgrados y varios postdoctorados además, la migración siempre da más de lo que recibe. Primero porque llegan los jóvenes, que se enferman menos, entonces no cuestan mucho, tienen mucha energía, no se le caen los anillos por ningún trabajo, hacen lo que esté, lo que le ofrezcan, lo hacen porque era lo que hacían los migrantes que llegaban a Venezuela. Eh, Trabajar en el mercado de coches, sí, en el campo, sí. Hay unos cuentos buenísimos que estamos para el libro que va a salir. Ya el artículo, uno de los artículos del libro está publicado, que es gente que fue contratada para distribuir, uno leche en Caracas, leche, puedo decir, no estoy haciendo publicidad, leche Sabana, y lo contrataron, y al otro lo contrataron un gallego para distribuir en todo occidente de Venezuela. Es decir, era un esfuerzo enorme y tenían que manejar un camión. Y dijeron que sí, por supuesto, claro que sí. Yo no sé cómo consiguieron la licencia, pero no sabían manejar, ¿no? Entonces, es la disposición. No, es que toda migración es eso, toda migración es un desafío, es una tremenda oportunidad, es un aprendizaje, es un dar, porque, bueno, la gente da, lo puedo sintetizar con una palabra también de un entrevistado de origen canario. Yo le preguntaba, oye, pero si Venezuela te ha dado lo mejor, dice, sí, sí, Venezuela me ha hecho grande, Venezuela me hizo posible todo lo que yo soy hoy. Esta es una persona que descubrió el jamón serrano en Venezuela, siendo de origen español. Dice, pero yo le di a Venezuela los mejores años de mi vida. Y esos mejores años de mi vida no solamente se los di yo con mi trabajo, porque creé riqueza y empresa, sino que además le facilité a muchos muchachos que trabajaban en la empresa que pudieran culminar sus estudios. Y los impulsé a que... Entonces, es un ganar-ganar. Y además es un hecho humano. Sin las migraciones no tendríamos hoy lo que tenemos en el mundo. Como decía Deng Xiaoping, cuando, a diferencia de los rusos y de los soviéticos que se oponían a que salieran y construyeron muros, el muro de Berlín es la mejor demostración de esa política para evitar la fuga. Deng Xiaoping dijo, no, al revés, hay que sacarlo para que aprendan, porque cuando yo fui a Japón descubrí que las plantas para producir acero que ellos tienen son 500 veces más eficientes que las nuestras. Entonces, algo saben hacer ellos que nosotros no sabemos hacer, así que por favor aprendan y tráiganselo. Y es lo que ha ocurrido, y por eso nosotros hablamos de la circulación del capital humano. El aprendizaje de nuestra diáspora es enorme y su aporte a la reconstrucción del país va a ser muy importante junto a el capital humano que ha decidido permanecer en Venezuela. Entonces, juntos creo que vamos a hacer una buena llave
para reconstruir ese país y recuperar la democracia. No te oigo. ¿Qué, qué política o propuesta se tendría que hacerle a Trump? Porque eh, la política que está haciendo Trump es antimigración total. Y, y por ejemplo, acá en Chile, que vienen próximas elecciones, muchos candidatos eh, están siguiendo esa misma línea, diciendo que efectivamente la migración, sobre todo la venezolana, ha causado desastres en Chile. Y No, yo lo que les digo es lo que te he repetido. Toda migración es irremediablemente positiva. Y lo voy a decir con la frase de un miembro del partido uno de los miembros del partido de quien hoy preside Estados Unidos, Ronald Reagan. Ronald Reagan en su última alocución se refirió a este tema. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Además, los que inventan y se oponen a la migración, hay que decirle que los argumentos son muy herrumbrosos, dan pena porque no hay ni siquiera innovación, ¿no? Entonces tú ves, vienen a quitar empleo, eso se lo dijeron a los chinos, a los polacos, a los irlandeses, a los italianos, después a los colombianos. Vienen a destruir, vienen las mafias. Eso lo hizo, creo que el diputado se llamaba Jake o el senador, no recuerdo, en 1890 y algo en Estados Unidos. No, los italianos son la mafia. Eso también alguno dijo que los colombianos eran la mafia en Venezuela, digamos que venían, es decir, nosotros éramos una especie de santos, ¿no? No conocíamos la delincuencia y llegaron unos señores. Eso no es así, eso no ocurre, eso no es verdad. Eh, y están todos los datos en la mano. Pero es que además, en instituciones que han trabajado el tema, fíjate, Cato, que es una institución liberal, eh, que uno pudiera decir más bien proclive al republicanismo, acaba de presentar hace 3, 4 meses o 5 ya los lapsos, pero hace relativamente poco, en la bicámara, en la bicameral de Estados Unidos, el estudio sobre la relación entre migración y delincuencia. Y no es verdad, no existe, es lo que dicen ellos, eso no es verdad, no existe relación entre, al revés. La única relación entre diáspora y otra cosa es diáspora y desarrollo. Más bien las diásporas tienden a contener la delincuencia, porque el que migra no está buscando delinquir. Eso no significa que no haya delincuentes que migren, eso es una cosa distinta. Pero es que además cuando lo pintan como lo han pintado, esta cosa, si tú te imaginas, ajá, salió de Tocorón, no, porque había varios trenes, estaba el tren de Los Llanos, el tren de Aragua, porque estaban asociados a la construcción del tren, el sector construcción, tal. Suponte que todos eran, suponte que los 2.000, yo no sé cuántos presos caben en Tocorón, 5.000, no sé, había hacinamiento. Ok, salieron. Entonces llegaron con el inglés que aprendieron en la cárcel, eh, porque el de bachillerato creo que no sirve para mucho, pero llegaron a California y a Nueva York, ¿no? Entonces llegaron y dijeron, aquí llegó Papito mi rey, ¿no? Dice, no, pero es que resulta que ahí está el cartel del Pacífico y está el cartel, dos carteles en México que tienen 160.000 trabajadores nada más y 7 décadas de experiencia, ¿no? De trabajo asociado, porque es que además no es que son los mexicanos en redes con ciudadanos de Estados Unidos, con ciudadanos de El Salvador, con ciudadanos japoneses de la Yakuza, etc. Ok. Después bajamos a Colombia. Ok. En Colombia le dices a la FARC, a la banda de la FARC, o a la de Pablo Escobar, o a la del ELN, que tienen
7 décadas de experiencia, que conocen las calles, los nombres, las casas, ¿no? Llegó el señor del Tren de Aragua, dijo, llegó papito mi rey, ¿no? Resulta que estos señores han construido hasta submarinos, ¿no? Para Pablo Escobar ha construido y ha tejido unas redes enormes, además eso está documentado en series, películas, etcétera. Llegamos a Perú. En Perú, un estudio del Migration Policy Institute, donde demuestra que no es verdad eso que decía como que si llegó allí. No, que hizo Sendero Luminoso. Sendero Luminoso llegó a enterrar 170 personas en tumbas colectivas, ¿no? Entonces, Abigail Guzmán y Tupac Amaru no eran niños de pecho, digamos. No es que llegó el Tren de Aragua y entonces aquí estoy yo, ¿no? Imagínate conocer Callao, conocer cómo se mueven las cosas allí, el tema de las zonas donde pueden vivir unos y otros, porque bueno, en Perú hay distancias sociales importantes, ¿no? O llegaron a Chile, ¿no? Entonces, no digamos que aparece este candidato que quiere negarle el derecho a la educación a los niños que son hijos de irregulares, ¿no? No digamos que es ese. Llegaron de los 700 y tantos mil venezolanos que hay en Chile, el Tren de Aragua, imagínate tú. ¿Eso significa que no haya un tipo del Tren de Aragua? Sí, seguramente que se conocía, pero bueno, es que Chile tiene una experiencia larga, ¿no? Desde los movimientos que se armaron alrededor de Allende, bueno, todos esos grupos que se armaron alrededor que tenían experiencia militar. Entonces, es como toda una leyenda urbana y eso está documentado que no hay asideros, que no hay evidencias empíricas que corroboren eso ni en Estados Unidos, ni en Latinoamérica, ni en el mundo. Bueno, para ir cerrando nuestro programa, que ha sido muy interesante, muy importante, ¿qué mensaje le das tú a todos nosotros? Porque me tengo que incluir que estamos en la diáspora, que estamos eh, regados por el mundo. ¿Cómo contribuir de manera efectiva, aunque ya diste algunos ejemplos, eh, pero quizás deberíamos, no sé, te pregunto, algún tipo de organización más, más orgánica, de tal manera que podamos interrelacionarnos con quienes están forjando nuestro futuro allá en Venezuela, en la lucha contra la dictadura. ¿Cómo articular la diáspora en el ámbito estrictamente político para la transformación de Venezuela? Bueno, primero cuando uno dice política, y yo digo política con P mayúscula, que es estar al lado de la gente, estar al lado. Nosotros tenemos temas como los niños apátridas, tenemos temas como desde el año 2015 pensionados y los jubilados no reciben recursos, tenemos temas como el del registro, la participación e inscripción en el registro electoral, temas gruesos, ¿no? Que tienen que ver con, además, derechos humanos fundamentales. Luego, todo el tema de las narrativas que se están construyendo alrededor de que cobran fuerza, ¿no? Que hacen que se han creado partidos, Le Pen en Francia, Orbán, que además se olvida de la migración de ese país que casi dio origen al derecho de asilo en 1951, ¿no? La memoria parece que es muy corta. La propia gente de Vox aquí en España en el tema migratorio, o lo que está ocurriendo en Estados Unidos, una cosa porque es que además las consecuencias no son solo para los migrantes. Eh, cuando piensas en una comunidad como Doral, Doral es 40% venezolanos, y luego tienes concejales, ajá, y llegaron a un acuerdo con la gente del ICE para utilizar a la policía y denunciar. Ajá, pero es que eso significa que ¿quién va a trabajar? Las panaderías que cierran. La gente le da miedo ir al sector construcción antes el Home Depot, que era una gran cadena
de construcción y remodelación, ya no tiene gente fuera porque le da miedo con las redadas y las redadas están allí. Ahora eso tiene efectos internos, eso no solamente afecta a la persona que es afectada, que es perseguida, que vive con miedo, con zozobra, que es perseguida, sino también la actividad económica de ese país, los impactos que ya está teniendo. Fíjate que Florida está tratando de reducir la edad de incorporar a la gente al trabajo para que los muchachos se incorporen desde temprano a trabajar. Pero es que esto además está destruyendo familias. Los indocumentados en Estados Unidos, el 80% tiene más de 12 años y en algunos casos tiene más de 30 años. Eso es gente que ya son bisabuelos, ¿no? Pero que han sido indocumentados y siguen aportando. Y los bancos que van a hacer y las casas que se compraron que van a ocurrir con ellas y los negocios que van a ocurrir. Entonces, digamos, el impacto es, pero se está desaprovechando. Entonces, esa confrontación entre la hostilidad de algunos gobiernos y de algunos partidos y de algunas personalidades contrarresta con la hospitalidad, oye, contrasta con la hospitalidad que te ofrece, por ejemplo, el programa Acogida de Brasil que diseñó Bolsonaro y que se ha mantenido, o la política de Estado en el caso colombiano que diseñó Santos, que continuó Duque y que continúa con matices, pero cada uno con distintos matices que continúa el actual gobierno que no tiene nada que ver con los anteriores, o lo que está ocurriendo en Ecuador, incluso en el propio Perú, que ha habido altavoces, voceros que han dicho que hay que asesinar a la gente cuando se presuma que son, bueno, esto ya es la locura, ni siquiera presunción de inocencia. Entonces, o la política en Uruguay o la política en Brasil, en Argentina, que muestra que cómo las políticas, o en la propia España, porque al final los países y los de mayor desarrollo relativo tienen más necesidades. España necesita aproximadamente 300.000 migrantes por año. En Alemania hay una política para atraer 1.500.000 migrantes en los próximos años. Canadá tiene una política para atraer 400.000 migrantes por año. Porque los migrantes al final siempre, y volvemos al principio son irremediablemente positivos. Su impacto, cuando llegan, se toman un tintico, pagan un metro si viven 10 personas en una habitación, esa habitación, ese metro cuadrado o esos centímetros que pagan, los paga, paga la luz, paga el transporte, eso multiplicado por 3 millones es mucha plata, ¿no? Eso multiplicado por 2 millones sigue siendo mucha plata, eso multiplicado por 1 millón sigue siendo mucha plata y la demanda agregada se estimula. Aquí se ha disparado en el mundo europeo, se ha disparado el consumo de las harinas cuando llegan los latinoamericanos. Bueno, porque hay que producir, y las harinas de maíz, hay que producir arepas, hay que producir pequeños, hay que producir. Entonces, creo que ahí hay un, una idea clave que es el capital humano es fundamental, la persona es clave, la persona es el medio y el fin del desarrollo y es el que agrega valor. Esa posibilidad la garantiza y la aprovecha quienes desarrollan las mejores políticas y quienes no lo hacen desaprovechan el activo más importante de cualquier empresa o país, que es el capital humano. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido extraordinaria esta entrevista, esta conversación ha sido muy importante. Eh, Tus palabras de despedida para quienes nos ven. Construido por quienes caminan. Y ese camino ha sido construido por la diáspora y sus organizaciones. Ellas mismas se han encontrado, ellas mismas han propuesto, ellas mismas se entrelazan, ellas mismas construyen unos tejidos nacionales, regionales y locales, comunitarios, de enorme importancia que hay que seguir profundizando y valorando y que hay que seguir mejorando. Nosotros tenemos en este momento un manual de gestión de las organizaciones de la diáspora que creo que puede servir muchísimo para reforzar lo que ya la diáspora sabe hacer, quiere hacer y ha venido haciendo. Así que, adelante. Adelante, España. Bueno, muchísimas gracias. Acuérdense de darle a la campanita, me gusta, compartir en sus redes este programa.
nos vemos en un próximo programa de Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Hasta luego.